Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos teniendo la primera clase sincrónica de este semestre. Se están subiendo algunos alumnos todavía, pero bueno, esta primera clase generalmente la dedicamos, salvo algunas inquietudes que puedan surgir ya de los alumnos, a contar un poco la metodología que vamos a tener durante el semestre. Y yo les preguntaba recién fuera de línea a ver si venían del semestre anterior, porque la mecánica sería muy similar a la del semestre de la materia de Derechos Humanos y Garantías, pero ahora abocados a la otra parte de la Constitución, ¿no? La Constitución, de la manera más brutal, se divide en una parte dogmática, que es la primera parte de la que vimos en el semestre anterior, y lo que se llama una parte orgánica, que es cómo juegan los distintos poderes entre sí, de alguna manera, ¿no? Y cómo el Estado federal interactúa con las provincias. Y por eso vamos a ver el estado de sitio, vamos a ver la intervención federal, vemos institutos que nos hablan de esa relación entre el Estado federal con los estados provinciales, locales. Vamos a ver también a los distintos poderes del Estado federal, del Estado nacional, cómo están compuestos, cuáles son sus roles, cómo interactúan entre sí. Y después, al final del programa, vemos también las distintas formas, si se quiere, ya un poco más de política que de organización constitucional, pero vemos qué valores políticos tiene nuestra Constitución, qué sistema de alguna manera promueve y adopta. Ahí me refiero a las elecciones libres, a las elecciones directas, a las semidirectas, a los cupos de los representantes. Bueno, se dan distintas situaciones que la posibilidad de la reelección, que es un tema en el que muchas veces nos detenemos, como para elegir un tema y a partir de ese tema profundizar y ver, bueno, la complejidad. El semestre pasado, hablando con uno de los alumnos, me acuerdo, me decía, bueno, ahora el semestre de poderes es el semestre fácil. Y bueno, yo les aseguro que no es que sea fácil o difícil, sino que es complejo. Es complejo porque todo lo que uno lee en una primera pasada de la Constitución pareciera que está bastante claro, pareciera que, bueno, hay distintos poderes, cada uno con su métier, pero, bueno, después la dinámica los complejiza y después una relectura de esos mismos artículos, bueno, nos plantean ciertas dudas de cómo tenemos que entender esos artículos, qué es lo que ha dicho unos y otros y qué es lo que ha terminado opinando la Corte, que no siempre opina lo mismo, las sucesivas Cortes, las sucesivas composiciones de la Corte, y a veces los propios jueces cambian de opinión en temas de vital importancia para el sistema constitucional. Entonces, este semestre, bueno, nos vamos a dedicar un poco a conocer, a tomar contacto con esas complejidades. Este es un curso de elementos de derecho constitucional, no es un curso de constitucional profundizado, así que no es que nos vamos a volver locos, pero la idea sí es que ustedes puedan tomar contacto con las temáticas de la materia y advertir que quizás no todo es tan simple y de nuevo aquí la importancia de la interpretación, del razonamiento, de la interrelación de los temas, que eso en el primer semestre nosotros les decíamos vean no solo la parte del reconocimiento de derechos, la primera parte de la Constitución, sino que lean también la segunda. Bueno, acá la primera recomendación de la cátedra sería agarren la Constitución, pero no arranquen en la segunda parte, arranquen en la primera, arranquen desde el preámbulo
artículo primero, segundo y sigan. Porque eso hoy, que ya cursaron la primera parte del viejo programa de la materia, les va a permitir llegar a los artículos de la segunda parte, bueno, con algunas ideas más asentadas, que les va a permitir seguramente visualizar ya con ojos un poco más críticos, más propios de un alumno universitario, los artículos y no como cuestiones estancas, lo que dice el artículo 45, lo que dice el artículo 46, sino empezar a ver la relación, cómo se armoniza el texto constitucional. Entonces, bueno, primera recomendación del día, lean la Constitución. Nosotros subimos un par de artículos, uno bastante reciente que publiqué en el diario, y otros del año anterior, en el que tocan algunas cuestiones del federalismo y de las diferencias entre el federalismo promovido por Artigas, llamémosle, en los primeros años después de la Revolución de Mayo, y el federalismo de Alberdi, que es un federalismo distinto, que es el que de alguna manera se consagra en la Constitución del 53, de 1853. Entonces, si bien no son temas específicos de nuestra materia o el abordaje no es exactamente una bolilla de nuestro programa, creo que les va a permitir ver justamente esa otra cuestión que siempre recomendamos, que es analizar la realidad y las noticias cotidianas a través del prisma de la Constitución. Entonces, estos artículos que subimos son más que el tratamiento de una bolilla del programa, una oportunidad para que empiecen a ver cómo se relacionan y cómo esas palabras frías del texto constitucional, bueno, tienen toda una historia y toda una tensión que se trató de alguna manera de solucionar o de alguna manera contener a través del texto constitucional como fórmula de convivencia, que ese es un poco el gran desafío de la Constitución, y eso lo veíamos también cuando veíamos la parte de derechos, que bueno, acá no hay, en la parte de derechos decíamos no hay derechos absolutos. Bueno, y acá en la parte orgánica, bueno, no todo es tan absoluto. Una pregunta habitual en los contratos tiene que ver con el rol o con las actividades legislativas del Poder Ejecutivo. Y entonces ahí vemos que, bueno, esa separación de división de poderes, de que el Poder Legislativo legisla y el Poder Ejecutivo administra, bueno, en los hechos, y en nuestra Constitución especialmente, el Poder Ejecutivo de alguna manera invade esa pureza de la división de poderes y adopta roles legislativos, con criterios excepcionales, con criterios delegados, a veces como un avasallamiento, que son motivo después de litigios que se tramitan en primera instancia, segunda instancia, finalmente en la Corte, en los que a veces se determina la constitucionalidad, otras veces la inconstitucionalidad. Entonces, bueno, ya empezamos un poco a ver las complejidades que se presentan, que como les decía al principio, en una lectura liviana que uno puede hacer de la Constitución, bueno, parece que los enunciados son bastante claros, pero bueno, una relectura de esos mismos artículos contrastada con la realidad nos lleva a advertir que en realidad es todo un poco más complejo. Entonces, lean la Constitución entera, lean estos artículos como un primer ejercicio. Si quieren hacer comentarios sobre esos artículos, el foro está, bueno, abierto justamente a los alumnos para que puedan volcar sus opiniones a favor, en contra, enriquecer con aportes adicionales. Eso siempre es bienvenido. Después, leer la materia. Ahí en la bibliografía nosotros, bueno, ya nos pasó esto en el semestre anterior, nosotros no es que tenemos una bibliografía... Profe, sí. Perdón. Disculpe, sí, como que estoy trabajando y escuchando, ¿a qué artículo decías que remitamos nuestra lectura?
En la solapa de novedades, que es donde se anunció esta clase, van a encontrar otras notificaciones efectuadas por la cátedra. Una tiene que ver con el uso del foro, de que no utilicen palabras engañosas como consulta, profe, urgente, sino que traten de abocarlas. Sí, yo leí todo eso, todo eso ya lo leí. Sí, sí, sí. Ahora bueno, recién vos remitiste artículo y ahí me perdí. No, por eso. Ahí está esa notificación. Hay otra notificación que creo que se llama artículos HRB o algo por el estilo, que son mis iniciales. Esa segunda solapa, ahí van a encontrar el link de publicaciones, porque fueron publicados en diarios de acceso público, en Perfil o en Infobae. Estos artículos de opinión, ¿no? De opinión salieron en diarios, no es el artículo 5 de la Constitución. Son artículos, llamémosle periodísticos, artículos de opinión publicados en diarios. No es de un texto normativo, son artículos de opinión. Y ahí está el enlace, en esa otra solapa que les decía, en ese otro anuncio, está el link para que puedan acceder a esas notas. ¿Con eso estás orientada? Gracias, profe, gracias. Ahora ya entendí. Gracias. Perfecto. Bueno, nosotros como cátedra vamos a utilizar el foro de novedades justamente para hacer anuncios. ¿Anuncios de qué tipo? De trabajos prácticos, anuncios de artículos o fallos. Generalmente vamos subiendo fallos nuevos de la Corte para que tengamos oportunidad de hablarlos, de tenerlos, de imponerlos un poco. O a veces fallos viejos de la Corte, recientes o de varios años para atrás, que nos permitan profundizar un poco en los temas de la materia. ¿Qué subimos ahí también? Bueno, vamos anunciando las futuras clases sincrónicas. En ese apartado vamos a ir anunciando, preferentemente 48 horas antes, por lo menos, de la clase sincrónica, el día y horario en el que la vamos a tener. No es que van a ser siempre los jueves a las 9 de la mañana cada 15 días. Las vamos a ir anunciando y la idea, porque esto nos lo han pedido en años anteriores, es que las hagamos en distintos días, en distintos horarios. Así no pasa como a Silvana, que está en el trabajo y ahora, entonces, bueno, quizás lo hacemos a la tarde y ella ya está en su casa o está en un bar y puede escuchar la clase sin estar en su hora de trabajo. La idea entonces es ir anunciando durante el semestre las distintas clases que generalmente van a ser en distintos horarios y en distintos días. Cosa de que por lo menos en alguna clase cada uno de ustedes que tienen realidades y actividades distintas puedan participar activamente en una clase sincrónica y no verla grabada 10 días después. De ahí viene otra recomendación. Recomendamos especialmente ver estas clases sincrónicas. Lo vamos a volver a decir, pero recomendamos que las vean porque en esta cátedra y en cualquier cátedra, porque el otro día hablaba con un alumno y me decía, no, bueno, pero las clases sincrónicas son para evacuar consultas o son para cuestiones de metodología, yo ya sé cómo son las materias, cómo se toman los exámenes, cómo se toman los trabajos prácticos, entonces no las miro. Miré la primera, me dicen, cosas así. Y en realidad en las clases sincrónicas lo que van a encontrar es, seguramente, los temas que le interesan al profesor, que en buen español son los temas sobre los cuales después evalúa el profesor y las preguntas vienen por el lado de los temas que le interesan al profesor. En este caso, los míos y de los demás profesores de la cátedra. Pero yo creo que las clases sincrónicas, tanto en nuestra materia como en las otras, siempre les van a dar indicios de por dónde vienen las instancias de evaluación. Me refiero puntualmente al examen final. Ahí en las solapas de novedades también vamos a anunciar, decía, los trabajos prácticos. Esta materia tiene 3 trabajos prácticos. 2 trabajos prácticos no son obligatorios. Eso quiere decir que los pueden hacer o no hacer y eso no afecta en nada
la regularidad de la materia, pero sí hay un tercer trabajo práctico que está generalmente alrededor de la fecha del parcial o entre el parcial y el recuperatorio, generalmente coincide más o menos por ahí, que hacerlo y presentarlo en tiempo es un requisito de regularidad de la materia. Ese trabajo práctico es individual. Nos pasó en semestres anteriores que algunos alumnos lo presentaron de forma conjunta, 2 personas presentaron el mismo trabajo práctico, que después nos dijeron con total soltura que los habían hecho juntos. No es que uno se había copiado al otro, sino que lo habían armado juntos. Bueno, lamentablemente esos chicos, como si me dijesen un día del examen, hice el mismo examen con otro, pero porque lo hicimos juntos, perdieron la regularidad. Nunca nos había pasado eso. O sea, sí nos ha pasado, que nos duele mucho, que un alumno no presente el trabajo práctico obligatorio y perder la regularidad por ese motivo, que es una instancia exigida por la universidad que no tiene instancia recuperatoria. Por ejemplo, a ustedes les va mal en el examen parcial, pueden rendir al recuperatorio. Les va mal en el examen final, lo pueden rendir en otra mesa. Pero el trabajo práctico obligatorio, si no lo hacen, pierden la regularidad. Y disculpen a todos aquellos que lo entendieron ya en el primer semestre, que se los vuelva a decir, pero como cátedra, a nosotros no nos gusta nada, o nos apena mucho, que un alumno pierda la regularidad porque no presentó un trabajo práctico. Y ahí me detengo también en una cuestión que tiene que ver con las excusas o fundamentos que nos presentan para no presentar el trabajo práctico. Y nosotros lo que le decimos es, nosotros damos una ventana de tiempo, generalmente una semana, 10 días, para presentar los trabajos prácticos, los no obligatorios y el obligatorio. Entonces cuando nos dicen, no, profesor, no lo pude subir, se lo mandé por mail porque ese día no tenía internet o no había pagado la cuota, entonces no tenía acceso a la plataforma, entonces se lo mando por acá. Bueno, lo de la cuota me excede como profesor, eso es un tema con la universidad. Si pierden la regularidad por un tema de administrativo, me es ajeno. Pero aquellos que me dicen, no pude porque ese día hubo una tormenta tremenda y no sabe, se cayó la antena de mi ciudad, de mi pueblo o de mi zona. Bueno, en el siglo XXI, o ya avanzado el siglo XXI, váyanse a un bar, cámbiense, váyanse a una ciudad, súbanse a un colectivo que tenga internet y mándenlo. Tiene una ventana de 10 días, no lo dejen para el último momento hacerlo, porque eso va en riesgo de ustedes, porque después le pueden pasar las cosas más diversas, desde enfermarse a tener un parto, aquellas que estén embarazadas, adelantado, de tener un accidente, de que un familiar tenga un problema al que tienen que darle mayor importancia y urgencia en ese momento. Pero lo que les quiero decir es, como es una ventana de tiempo lo que les damos, es una vez que lo vean publicado, traten de hacerlo, dedicarle las 2 horas y media, 3 horas, para presentarlo y no lo dejen al final. Ahí una alumna me estaba preguntando por el chat, o lo está diciendo por el chat, que hubo un problema en el adelantamiento del cierre del horario. Eso fue un problema del sistema de la plataforma, nos pasó una vez. En esos casos, naturalmente, los alumnos que tuvieron ese problema se los contempló, no es que perdieron la regularidad, pero como puede pasar eso, incluso cosas que quizás nos exceden a nosotros como cátedra y si bien damos una ventana de tiempo, que en teoría en cualquier momento de esa ventana podría pasar, bueno, al final sepan que en el último tramo a veces la plataforma, por algún capricho informático, por mala programación seguramente, termina cerrando antes de lo que dice que debería. Entonces, bueno, con más razón les recomiendo presentar sus trabajos prácticos cuanto antes. Ni bien publicado, en el primer momento que se puedan sentar, háganlo. Los trabajos prácticos que nosotros pedimos, los obligatorios,
y los no obligatorios, que son bastante similares. Son cuestiones sencillas, muy específicas. Algunas veces les pedimos explicar un fallo, otras veces comparar el voto de la mayoría con la minoría de un fallo. A veces hacemos alguna cita de algún texto histórico, por ejemplo, de Alberdi, y le hacemos hacer una reflexión. Quizás les pedimos algún tema específico que pueda estar debatiéndose en esos días para que lo desarrollen, porque acá desde la cátedra otra cuestión, a nosotros no nos interesa tener razón y mucho menos entrar en las discusiones políticas del día a día del semestre en el que estamos, que sin duda las hay, y de alguna manera nosotros alentamos que lean los diarios con lo que les vamos a despertar esa curiosidad o esa toma de posición o opinión personal frente a distintas situaciones de la política real. Pero a nosotros como cátedra no nos interesa si ustedes están a favor o en contra de un partido político, en contra de otro, si son opositores hoy, si son oficialistas hoy o lo fueron ayer. A nosotros en realidad no nos interesa. Sí nos interesa, porque eso creemos que es vital, es el desarrollo de las facultades argumentativas jurídicas, que es la herramienta que van a utilizar una vez que se reciban, y bueno, y seguramente en el resto de las materias las van a usar también. Entonces a nosotros nos interesa mucho más la claridad expositiva y los argumentos o el tipo de argumentos al que recurren para sostener su interpretación de algún tema de la materia, que es lo que puede ser teñirlo de crítico al gobierno actual o crítico al gobierno anterior o a lo que hizo un presidente, dejó de hacer un presidente, que muchas veces lo vemos tanto en las preguntas que generalmente incluimos en los exámenes finales, que tienen que ver con valoraciones jurídicas de los temas de actualidad, en los cuales hacen una argumentación o una identificación de por dónde andaría la vinculación con la materia, pero la tiñen, la segunda parte la rematan con una valoración, si se quiere, más partidista de a mí me gusta lo que hizo este político, a mí no me gusta lo que hizo este político. Acá estamos frente a una revancha de unos contra otros y ese tipo de argumentos que son valoraciones que en la vida política y el ejercicio democrático completamente legítimas, acá en la cátedra no tenemos interés en eso, ni cuando los vemos es que los vamos a sancionar y va a decir, bueno, este piensa como yo, o este no piensa como yo, este más de derecha que yo, o este más de izquierda que yo, o del centro. Pero no es lo que evaluamos, digamos. Ustedes cuando fundamenten, cuando les pedimos fundamentación jurídica en sus respuestas, lo que queremos es ver cómo hilvanan el razonamiento jurídico que quieren plantear y a qué tipo de argumentos se remiten para ello. En años anteriores, que me imagino que las tienen disponibles, hicimos algunas clases sincrónicas, pero temáticas de alguna manera, en las que nos referíamos ¿cómo se llama? Perdón, a la argumentación jurídica. Así que si pueden ver esas, si las vieron para la materia anterior, que también las recomendamos, bueno, quizás las tienen más presentes. Si tienen tiempo, les recomendaría volver a verlos, y si tienen acceso. Si no tienen acceso, avísenme, voy a hablar con la universidad para que se lo den. Porque van a ver cómo terminan argumentando los jueces, o de qué se valen, o de qué tipo de herramientas persuasivas tiene un abogado para tratar de convencer a otro. Pues nosotros, como abogados, a mí me gusta esa imagen de decir, bueno, somos como boxeadores de alguna manera, pues nosotros defendemos a una parte que tuvo un problema, que tiene un derecho, o que está siendo demandado
con justa causa o sin justa causa, pero de alguna manera frente a la labor del abogado de la otra parte, somos como boxeadores en las que nos entrenamos, en las que nos munimos de conocimiento y experiencia para defender a nuestro cliente frente a otro que ha hecho lo mismo del otro lado. Y a veces nos toca defender posiciones desde un lado y otras veces del otro. El caso típico son las cuestiones laborales, que a veces a uno nos toca defender a un empleado frente a su empleador y otras veces somos los abogados de la empresa contra un reclamo de un trabajador. Entonces, bueno, nosotros como abogados, no es que cuando soy abogado del empleado soy bueno y soy un justiciero, sino que cuando soy abogado de la empresa también debo ser un justiciero de alguna manera y buscar la justicia y la defensa de los intereses de nuestros clientes, que puede ser uno u otro. O en un divorcio, a veces estoy por uno, a veces estoy por el otro. Entonces lo que les quiero decir es, para persuadir y convencer, hay mecanismos de alguna manera macro que todos tratamos de transitar. Naturalmente, el primer cotejo que uno hace ante una situación es ante la ley. Uno dice, mirá, usted me tendría que haber pagado esta indemnización porque yo leo el artículo tanto de la ley de contrato de trabajo y dice que ahí hay que pagar tal indemnización. Bueno, esa es la primera argumentación, generalmente tiene que ver con la norma. La contraparte va a decir, sí, claro, pero esa indemnización no aplica para este supuesto, sino que su caso, que es un reclamo ilegítimo, en realidad se rige por otro artículo. Entonces ahí hay un primer ping-pong que tiene que ver con la norma. ¿Qué norma nos remitimos? Después, sin duda, se da, algo típico en derecho, es la interpretación de esa norma. Algunos la leen o sea, cargando tintas en un aspecto y otros en otro del mismo artículo de la Constitución. Bueno, ese es todo un debate que se da en derecho. Y nosotros cuando les decimos, bueno, ¿qué opina de esto? Bueno, la primera argumentación es de índole normativa, de alguna manera. Una segunda argumentación es, ya hay otra persona, algún jurisconsulto famoso, conocido, alguno de los libros con los que ustedes se valieron, que opina o entiende que este artículo o este problema jurídico se debe resolver en este sentido y es incorrecto hacerlo en otro sentido. O sea, una manera de persuadir al juez es decirle, mire, este artículo dice esto y además este señor, que es un respetado especialista en estas materias, opina esto que estoy sosteniendo yo. Entonces, de alguna manera voy reforzando el argumento. Otra manera de reforzar una posición es citar ya no doctrina, o sea, un jurisconsulto, sino un juez, citar jurisprudencia. Decirle, mire, señor juez, este mismo tribunal en un caso similar hace 2 años opinó ante un caso muy parecido de esta manera. Bueno, sería un tercer argumento y de alguna manera uno va acorralando al juez, que tiene tercer imparcial, que tiene que decidir, con mayores argumentos. Pero hay veces que el caso es novedoso, no existe, no hay antecedentes. Entonces uno busca y en realidad todos los libros tratan el tema tangencialmente, no lo desarrollan, porque los libros, ya les debe haber pasado, nunca tienen la respuesta del caso concreto. Uno agarra el libro y el libro no está ahí esperando decir, mire señor, acá tengo la respuesta a su pregunta. Los libros de derecho no funcionan así, son desarrollos que hacen los distintos autores. Pero hay veces que tocan los temas que a nosotros nos interesan, pero otras veces no lo hacen. Entonces, bueno, es muy habitual que en esos casos se recurra a autores de otros países, de tradiciones jurídicas similares, preferentemente. En esto pasa mucho remitirse a España, remitirse a Italia, en el caso de la Constitución, remitirse a lo resuelto en Estados Unidos, porque nuestra Constitución tiene mucho de aquella Constitución. Para empezar a argumentar desde algún lado, ya no como soy un loco que quiero defender esta posición, hizo bandera y me choco contra el mundo con esta posición, sino
argumentando a partir de lo dicho por otros. A veces un jurisconsulto, a veces es un juez, a veces es un juez local o a veces son jueces de otros países. Esto se los digo porque es muy importante ir desarrollando ese estilo de argumentación, que es lo que cuando ejerzan van a necesitar para persuadir al juez, porque uno al juez no va y le dice, mi mamá opina que tal cosa, porque su mamá, con todo el respeto y cariño que les puede tener, y toda la experiencia de vida que puede tener, quizás su opinión no es una posición valorada en el ámbito jurídico, entonces lo que hay que recurrir es a personas que sí tengan valoración jurídica, renombre, trayectoria, porque eso ayuda a quitarle argumentos al otro, que el otro desde la otra posición va a tratar de hacer exactamente lo mismo. No solo encontrar la norma que más le aplica, sino también encontrar a otros que opinan desde su vereda, digamos. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros en los trabajos prácticos o en las argumentaciones jurídicas que le pedimos en los exámenes finales. Naturalmente, de nuevo, este es un examen de elementos. No queremos que desarrollen un tratado a partir de una consulta, sino que sean breves, pero breves con estilo jurídico, digamos, ¿no? Eso me parece que es muy importante resaltarlo y que si logramos como cátedra poner un granito en la formación de ustedes en ese sentido, más allá de lo que puedan saber o terminar sabiendo de un decreto de necesidad de urgencia en esta materia o del estado de sitio, nos vamos a sentir muy bien como cátedra porque sabemos que es algo que les va a servir para el ejercicio cualquier rama de derecho que terminen practicando. Entonces a nosotros nos gusta como cátedra que lean los diarios, porque eso es un sano hábito de los abogados. No es que opinamos en base a comentarios de pasillo, sino que leemos las noticias, tomamos opinión, tratamos de leer en lo posible distintos diarios, distintas fuentes para tener justamente distintas campanas y no caer en el pecado de la época, que es las redes sociales, que por el algoritmo terminan potenciando la misma opinión y convenciéndonos que toda la sociedad opina igual que nosotros, pero en realidad el algoritmo lo que hace es justamente arrojarnos gente que opina como nosotros, con lo que nos da la falsa percepción de que toda la comunidad opina igual que nosotros. Y en realidad lo que hace es potenciar nuestro interés por afinidad. Eso, si le damos al algoritmo fútbol, nos va a mostrar fútbol, y si le damos posiciones o demostramos interés en participaciones de algún grupo político, seguramente después nos envíe más de esa misma corriente de pensamiento, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. Pero lo que les digo es traten de abrir la cabeza, porque así la fama que tenemos los abogados, tenemos que tener una cabeza flexible, porque no sabemos el día de mañana, salvo que nos convertamos en un abogado súper especializado en una temática que los clientes van a venir siempre por el mismo lado, por ejemplo, ser abogado de la patronal, como dicen, o ser abogado de empleados. Entonces, siempre el cliente que va a llegar va a ser u otra empresa u otro empleado, pero no los dos. Se los digo para que tengan en cuenta, pero nosotros tenemos en el ejercicio una flexibilidad que a veces somos adalides de ciertas posturas en la defensa de nuestro cliente y a veces somos adalides de las banderas contrarias. Uno puede no ejercer el derecho y dedicarse a opinar sobre justicia a partir de valores profundos que tengan, probablemente en una corriente de pensamiento, y ser consecuentes lo que ustedes opinan, lo que ustedes sostienen y el ejercicio de la profesión que hagan. Pero si no toman ese camino, seguramente la vida profesional los va a dar a situaciones en las que quizás no están 100% de acuerdo espiritualmente con la defensa o con la situación, pero no por eso van a dejar de presentar los argumentos jurídicos
que sostienen la postura del cliente concreto que nos vino a golpear la puerta. Entonces, como les digo, así es la fama que tenemos los abogados, pero así es el ejercicio de esta hermosa carrera que han elegido y que están estudiando. Entonces, les decía hace un ratito hoy, cuando creo que fue Silvina, que me preguntó por los artículos, les decía de la bibliografía. Ahí la cátedra no tiene una preferencia, y de hecho los alentamos a que ustedes como alumnos universitarios vayan desarrollando también la búsqueda de los textos que les satisfagan para estudiar la materia. ¿Cómo uno se da cuenta si entendió la materia o si el autor fue suficiente? No, sí. Profe, yo ayer cuando vi la bibliografía, abrí alguno de los archivos y me di cuenta que cuando yo hice Derecho Constitucional ya estaban cargados eso y yo los imprimía todos. Entonces imprimí el programa y esta mañana a las 4 de la mañana, que es la hora que me levanto a estudiar, me puse a revisar los puntos. Y faltan puntos. Yo tengo eso vamos a hablar. Igualmente, están faltando, sí. Profe. No mucho, perfecto. Pero faltan. No, perfecto. Yo voy a hablar. En el foro te ponemos lo que vamos observando que no tenemos ahí. Bueno, eso sería una sana práctica y se lo agradecería. Yo igualmente voy a hablar con los profesores de la cátedra que se encargan de esas cuestiones, que lo que nos pasa generalmente es que todos los semestres arrancamos al principio con algún problema de esto, lo solucionamos y después al año siguiente la universidad, que es la que maneja la plataforma, nos sube la mitad del material. Pero igualmente, más allá del material que la propia universidad les pueda proveer, lo que les quería decir es que ustedes como alumnos saben si el tema lo entendieron o no lo entendieron. Si ustedes terminan de leer el texto y dicen, bueno, este tema lo entiendo, es lógica, alguien me pregunta sobre esto y puedo contestar de lo que estaba hablando, bueno, probablemente lo entendieron. Lo entendieron para lo que van a ser las exigencias de este curso. Si ustedes terminan de leer y dicen, no, este autor estaba hablando en jeringoso, no, imposible entender. No sé de qué habla, me da por sobreentendido, me manda cuestiones que nunca vi, no lo entiendo. Bueno, en esos casos que no entienden el texto, que nos pasa habitualmente a los abogados en ejercicio, nos pasa, es cuando tienen que advertir esa alarma que les da su propio cerebro y recurrir a otro texto. Porque quizás un texto que para alguien es suficiente, para otra persona, para otro estudiante, para otro abogado, no lo es. Y eso tiene que ver quizás con otras lecturas, porque uno las va compaginando y va acumulando conocimiento, y a veces para uno es suficiente porque ya cuenta con un bagaje determinado, y para otro lo lee y la primera vez que está recorriendo esos temas no tiene antecedentes, entonces se le presentan mayor dificultad de comprensión. Bueno, en esos casos, lo que le recomendamos, porque son alumnos universitarios, no de la secundaria, es que busquen otros autores. En Derecho Constitucional generalmente son manuales los que están escritos, hay tratados, nos encantaría que estudien de tratados, pero a veces eso es más complicado o mucho más oneroso. Pero sí recurran a distintos autores. Por ejemplo, Sagüez es claro, pero es muy sintético. Angélica Geli a mí me gusta mucho porque va acompañando artículo por artículo y va bajando conceptos. Pero claro, si uno lee solo un artículo y no lee los anteriores, quizás pierde la misma perspectiva que la autora va asumiendo cuando desarrolla el tema, que de lo que ya vino hablando viene haciéndole soporte o complementa el desarrollo puntual a un artículo comentado de la Constitución de ella. Después hay autores como Badeni o el propio Banossi que tienen temas desarrollados de alguna manera clara y pedagógica, pero a veces terminan y por el estilo de los profesores terminan teniendo más dudas que con las que arrancaron, porque son o sea, de alguna manera polemistas que abordan el tema, pero también de alguna manera dejan en evidencia las fallas o lagunas que presentan las normas, y entonces uno termina, parece que va entendiendo, y después en el remate le abren la caja de Pandora y queda un poco más perdido.
Entonces, lo que les quiero decir es cuando vayan leyendo, tomen un texto base en el que se sientan cómodos, pero seguramente en algún tema o en todos los temas van a necesitar también comentarios adicionales. Nosotros, en ese mismo sentido, y para darle flexibilidad al estudio de la materia, generalmente subimos fallos en los que hubo votos por mayoría y votos por minoría en disidencia, en la que ahí ya los propios jueces argumentaron en un sentido o en el contrario, o a veces parecidito, pero distante, y por eso votan de otra manera, otros jueces. Entonces, de esa manera ya en el mismo fallo encuentran, si quieren, las dos corrientes de pensamiento que aborda un tema, y a veces encuentran las claves de comprensión del tema en esa disputa que se presenta entre la posición de unos jueces y de otros. Pero la idea acá es, como les decíamos, que tomen contacto con los temas, que adviertan que los temas tienen complejos o por lo menos son pasibles de distintas lecturas y de interpretaciones, y que vean si la relación de los temas, de los ejes temáticos, con otras, entre las unidades, entre sí, en este semestre sería entre los distintos poderes, cómo juegan entre sí, y cómo esos poderes de alguna manera, por la caracterización que tienen, cómo contribuyen a proteger los derechos de la primera parte de la Constitución, o cómo los reflejan. Por ejemplo, el artículo primero no va a hablar quizás de derechos, pero sí va a hablar de un sistema republicano. Bueno, ver cómo estos poderes de alguna manera hacen eco con ese juego republicano. Y quizás en esa idea de república y de igualdad ante la ley, bueno, ya vemos también parte de la protección de los derechos reconocidos en la primera parte y cómo juega, por ejemplo, el Poder Legislativo, cómo juegan las cámaras entre sí del Congreso, o cómo juega el Poder Ejecutivo cuando legisla respecto de ese sistema republicano y respecto de esa igualdad ante la ley y de esa protección de derechos. Entonces, este segundo semestre tiene esa complejidad de que ya ustedes pasaron por la otra materia, entonces sí van a ver, y nosotros trataremos de fomentar, esa relación con los derechos, no solo los poderes entre sí, sino cómo ese armado constitucional de alguna manera busca servir como escudo de protección frente al individuo. Nuestros constituyentes, en última instancia, cuando quisieron reconocer los derechos que reconocieron, quisieron tener un sistema político que de alguna manera no vulnere eso de la primera parte. O sea, no quisieron borrar en la segunda parte de la Constitución con el codo lo que habían reconocido en la primera, sino por el contrario, quisieron crear este sistema de división de poderes de alguna manera para contar con protecciones y salvaguardas en defensa de esos derechos reconocidos. Por eso hay autores que lo que dicen es que la Constitución, las constituciones liberales no están pensadas para el caso que nos gobiernen las personas que piensan igual que nosotros, sino por el contrario, las constituciones liberales lo que buscan es poder deshacerse o poder ponerle un chaleco al gobernante que no piensa como nosotros para que no avasalle nuestros derechos. Por eso, por ejemplo, decimos, bueno, viene un presidente, pero ese presidente está por 4 años. Entonces, si piensa exactamente lo contrario que yo pienso, bueno, en 4 años habrá otra elección y si fue un desastre realmente, seguramente no yo que lo advertí en el día 1, sino otros podrán conformar una mayoría para que ese presidente se vaya y no se quede y venga otra fuerza, quizás del mismo partido, quizás de otra, pero ya que pierda el papel de presidente. Lo mismo en los legisladores,
que de alguna manera representan a distintas minorías, a veces minorías que son mayorías, pero esa idea de la alternancia y de las elecciones periódicas buscan de alguna manera que no se perpetúe, no el que piensa como yo, sino el que no piensa como yo. Entonces la idea es ponerle límites, la división de poderes busca que también ningún poder se exceda en demasía y que vaya acompañando de alguna manera la complejidad de la sociedad y los tiempos de la sociedad que van evolucionando, y a veces más rápido que las normas. Pero bueno, esta creo que es una idea fuerza que atraviesa toda la materia. Después, ¿qué decirles en esta primera clase? Usen el foro, sea para plantear estas cuestiones que marcaba Silvina de la bibliografía, que de lo que está subido está faltando tal cuestión, pero para que nosotros podamos pedir a la universidad que lo suban, en última instancia, si es posible, porque hay veces que las universidades tienen convenios con las editoriales, pero es hasta X cantidad de páginas lo que se puede subir por cuestiones de derecho de autor. Pero bueno, planteen sus dudas, planteen sus inquietudes de los temas que vayan estudiando, sigan a algún autor, como les decía, complementen con otros en los que hace falta, participen del foro, lean recurrentemente el apartado de novedades para ver qué novedades hay, o sea, qué trabajos prácticos hay que hacer, qué artículos o fallos estamos recomendando leer y bueno, cualquier cuestión que se pueda ir presentando durante el semestre. La materia es muy linda y si tienen el hábito de leer los diarios van a ver que sobre todo, esta parte de la materia, todos los días se están discutiendo alguna cuestión relacionada con los temas constitucionales o, de alguna manera, se está jugando el debate político del momento dentro de las reglas del juego que plantea la Constitución, digamos, ¿no? Porque se está discutiendo en comisión, en el Congreso, después pasa en la Cámara de Diputados, en el plenario, después pasa al Senado, después el presidente saca un decreto, después la Corte declara inconstitucional un decreto o una ley, no se cumplen los procedimientos para el quórum de un debate parlamentario, eso se va jugando dentro de la Constitución. La Constitución de alguna manera son las reglas de juego, que no son tan rígidas como habrán visto, sino que pueden ser interpretadas de distinta manera. Profesor, cuestionarios. A ver, perdón que no estoy mirando el chat, pero profesión, cuestionarios sugeridos, me parece, me ayudaría a encauzar la lectura. Podría ser. Bueno, hay una lectura de la Constitución recomendada, esa, si no la subieron, bueno, vamos a subirla, que ahí hacemos un par de preguntas por artículo de la Constitución, como para que puedan hacer algún foco. Pero eso es el orden de los artículos de la Constitución y quizás no está tan blanqueado a qué unidad responden esos temas y esas preguntas del programa. Pero bueno, ustedes mismos se van a ir dando cuenta y cuanto más a conciencia lean los temas, bueno, más fácil va a ser ver esa relación. Así que acá la alumna que está pidiendo un cuestionario, voy a ver ese tema, si está o si no está, y si no, subiremos una guía de lectura de la Constitución a partir de preguntas que tenemos. Acá me aclara Cintia que está subida. Bueno, pueden recurrir ahí. Y cualquier duda, como les decíamos, inquietud, la plantean en el foro. El primer semestre, si todos lo tuvieran, fue bastante tranquilo. Le diría que para la regla de los últimos años ha sido de los semestres más inactivos a nivel foro por parte de los alumnos. Así que los invito a tomar una participación, un protagonismo mayor este semestre. Y bueno, con esto cerramos esta primera clase sincrónica y la próxima la vamos a anunciar en novedades y será, bueno, seguramente ya caiga en los primeros días de septiembre. Pero bueno, les vamos a ir anunciando. Bueno, no sé si alguien de los que está ahora tiene alguna inquietud que quisiera despejar. Si no, damos por cerrada la clase.
Bueno, acá preguntan los parciales y los finales. Los parciales, hay un primer parcial que es multiple choice, un recuperatorio que es multiple choice y un examen final con preguntas a desarrollar, igual que fue en el semestre anterior, misma metodología. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos entonces por hoy. Les agradezco que hayan subido, que se hayan tomado este tiempo, incluso los que lo hicieron en horas laborales. Cualquier duda las vamos pimponeando en el foro, que es el lugar creado para eso justamente. Hasta luego, muchas gracias.